algunas otras cosas. La independencia no es nunca un logro terminado y definitivo. No es que porque ese día, puede ser, chicos, que ahora yo hable después de algunas cosas que por ahí ustedes van a decir, no sé de qué está hablando Amalia. Bueno, porque es así. Algunas cosas las van a recoger, las van a entender más los papás, los abuelos, otras los chicos de los grados superiores, y otras ustedes de a poquito sigan escuchando, que después uno va terminando de armar a medida que crece la información. Se declaró la independencia 200 años atrás. Ni los abuelos estaban. Sin embargo, era simplemente una intención que después había que concretar, bueno, con muchas cosas. Porque, por ejemplo, los ejércitos españoles seguían estando en el territorio latinoamericano, ¿sí? No estaban resueltas las cosas de la economía, de qué iba a producir el país y de qué iba a vivir la gente. Y a algunos esa declaración de la independencia les vino muy bien y a otros no querían mucho, los perjudicaba porque le vendían las cosas a España. Y si ahora no se la iban a poder vender más, ¿a quién le vendían? Entonces son procesos. Y hoy tampoco podemos decir que tenemos una independencia lograda, sino que en 200 años tuvimos momentos, hitos, hechos, acontecimientos que fueron marcando un fortalecimiento hacia la independencia como país, y también hemos tenido retrocesos. Entonces, el concepto de independencia debemos tomarlo como una utopía, como un ir hacia algo que tiene la condición de que nunca va a ser totalmente alcanzado. Más si lo pensamos en el mundo actual, donde la interrelación entre todos los países del mundo es cada vez más grande, ¿sí? Ya existía también en 1816, ¿sí? Por eso andaba Gran Bretaña recorriendo los mares y viendo a ver cómo iba a posicionar colonias, como lo habían hecho otras potencias también, y había guerras en Oriente y en otros lados. Pero en este momento es como si todos estuviéramos atados por unos hilos, que cuando alguno tira un poquito, todos nos movemos, ¿sí? Fíjense lo que pasó a fines de la semana pasada. En Gran Bretaña, sus habitantes votan una decisión y a la mañana siguiente hasta nos enteramos que tiene que ver con el precio del dólar acá, con cosas que vamos a tener que ver en el sistema de nuestras exportaciones, que si la Unión Europea. Pero si están como a 15.000 kilómetros, ¿qué tenemos que ver? No, tenemos que ver, sí, repercute. O cosas que pueden pasar en Oriente, pueden pasar en China. Pero si China está del otro lado del mundo, ¿qué tenemos que? ¿Qué va a pasar? No, todos estamos sostenidos por una red. Pero cuando se producen estos movimientos, ¿sí? No es lo mismo cuando el que da un tironcito es un país más débil que cuando el que da un tirón es un país muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las potencias más importantes dan uno de estos tirones, arrastran a los otros, ¿sí? Arrastran y te pueden también tirar al piso y darte un buen revolcón. Entonces, pienso que podría ser un momento para pensar cómo se hicieron fuertes algunos, por qué nos cuesta ser un poco más fuerte a otros. Y eso se llama dependencia. Las grandes potencias se han hecho fuertes por algunos medios detestables y por otros que son interesantes. Por ejemplo, se han hecho fuertes a través de guerras, a través de apropiación de territorios de otros, a partir de dominarlos para extraer sus riquezas, a partir de bloqueos
a partir de esclavización. Este trabajo que profundiza cuarto grado no quedó solamente en la época de la colonia y no terminó con las declaraciones en nuestro país, en la Asamblea del año 13 y en otros lugares, ¿sí? La esclavitud asumió otras formas, es decir, que el sometimiento sigue siendo una cuenta pendiente. A su vez podemos decir, pero esas potencias tienen algunas fortalezas bastante evidentes. Por ejemplo, tienen buenos sistemas de educación, que no debemos copiar, porque debemos producir nuestro sistema de educación para nuestras necesidades. Pero ellos tienen un buen sistema de educación y les da buen resultado. Debemos pensar en eso. Tienen fuertes industrias, es decir, que son capaces de poner valor agregado a los productos naturales. Y las industrias sufren constantemente de la modernización, de la tecnificación, de logros cada vez más avanzados. Debemos, si queremos ser un país independiente, fortalecer nuestras industrias. Tienen recursos energéticos, no le regalan ni el petróleo, ni la energía eléctrica, ni otros medios a cualquiera. Más bien los concentran y si pueden los sacan de otros lugares. Entonces debe ser importante que nosotros tengamos nuestras fuentes de recursos energéticos. Regulan la importación y exportación de los productos, porque el tema del libre comercio en algunas grandes potencias resulta que de las puertas para adentro son proteccionistas y sus pueblos comen más barato porque se subsidian los alimentos. Entonces esas son cosas a repensar para nuestro fortalecimiento. Y hoy, entre el 25 de mayo y el 9 de julio y el Día de la Bandera, que van a hacer su promesa de lealtad los chicos de cuarto, tenemos la figura de Manuel Belgrano. Y Manuel Belgrano, cuando estaba en la oposición, es decir, antes de 1810, cuando tenía algunos cargos en el consulado y demás, estaba en la oposición de lo que existía, es decir, del virreinato, aunque fuera funcionario. Y por ejemplo, decía de la educación que era imposible mejorar las costumbres y ahuyentar los vicios sin educación. Y proponía que los cabildos creasen y mantuviesen con sus fondos escuelas en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña, es decir, en el campo. Y hacerlo sostenía que era de justicia, porque era retribuir de este modo la contribución que con sus impuestos hacía la población para el sostenimiento del Estado. Por otro lado, si bien nos enseñaron que Belgrano fundaba su postura sobre el progreso del país en la agricultura y se lo posiciona en la teoría de la fisiocracia, fíjense qué cosas decía en relación a la industria. Proponía subvencionar las artesanías y industrias locales y señalaba la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas llevan tras de sí necesariamente la ruina de la nación. La única forma de evitar que los grandes monopolios que se ejecutan en esta capital, Buenos Aires, Puerto, por aquellos hombres que, desprendidos de todo amor hacia sus semejantes, solo aspiran a su interés particular o nada les importa el que la clase más útil al Estado, o como dicen los economistas, la clase productiva de la sociedad, los trabajadores, vivan en la miseria y en la desnudez. Hasta el momento, pocos han descrito también, ¿no?, esto. Y les digo el último pedacito.
Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo darles nueva forma, sino aún extraer del extranjero productos para ejecutar los mismos y después venderlos. Nadie ignora que la transformación que se da a la materia prima le da un valor excedente al que tiene en bruto, el cual puede quedar en poder de la nación que la manufactura y mantener las infinitas necesidades del Estado, lo que no se conseguirá si nos contentamos con vender, cambiar o permutar las materias primas por las manufacturadas. Pasaron 200 y pico de años, y si bien es lógico que en el mundo hoy la producción se realice en distintos lugares y después se arme en otro, es interesante ver si nos proponemos ser un país creador agregador, digamos, de producción a los bienes naturales. Entonces, salpico ahora algunos ítems que me parece que pueden tener que ver con algo de esto, de cositas o cosas importantes que en su momento me parece que afianzaron la independencia. Desde ya la Constitución Nacional de 1853. La reforma universitaria de 1918, que terminó con la intromisión de ciertas líneas muy conservadoras y monacales, primero en la Universidad de Córdoba y luego se hizo extensiva a las universidades nacionales. En este momento, yo conté anoche, no sé si conté mal, tenemos 48 universidades nacionales y públicas en el país. Y esto nos debe enorgullecer. No tenemos universidades de más, tenemos en todo caso de menos. Sí, porque no se hicieron para crear puestos vanos. Si están cubiertas por profesionales es porque tenemos los profesionales capaces de cubrir esos cargos en las universidades. A través de concursos, gobiernos tripartitos, etcétera, también sabemos que los concursos se cajonean, pero no por eso hay que bajar los brazos. Justo con eso, fíjense cuánto pasó, habían pasado 100 años para la reforma universitaria y nosotros ya teníamos universidades de 1600 y pico en Córdoba. En 1894, la ley 1420, que fue nuestra primer ley de educación general gratuita y obligatoria, paso luego al sufragio universal, que no era universal porque las mujeres no podían votar, pero que fue recién en 1912, y el sufragio femenino en 1947. Junto con esto de las reformas universitarias se me ocurrió buscar cuándo fue creado el CONICET, y parece que en 1958. De paso, fíjense quiénes gobernaban cuando se hacían estas cosas. La creación de YPF en 1924. En estos días se cumplen 50 años del derrocamiento de Ilia. Entonces ahora, bueno, todo el mundo habla bien de Ilia, se rasgan las vestiduras, ¿no? Era bárbaro, genial y demás. Pero Ilia, que realmente en su corto gobierno aportó buenas acciones, empezó por desconocer, dar de baja, digamos, unos convenios sobre la explotación de combustibles que había firmado Frondizi, lo cual no le gustó nada a las potencias extranjeras a las cuales les había puesto el dedo. Pero tras eso quiso poner el dedo en otro lado, y que fue la industria farmacéutica, es decir, la importación y los royalties sobre los medicamentos. Y ahí parece que de afuera le dijeron hasta acá llegamos. Pero la verdad que vivíamos bien, porque a esa altura, cuando derrocan a Ilia, yo estaba terminando el secundario, sí, y me acuerdo
de que hubo unos años en los cuales en mi casa se compraron cosas, se cambiaron, teníamos trabajo, los que estábamos estudiando nos ilusionábamos con la universidad. Después, algunos de nuestra generación tuvimos que entrar a la Universidad de Longaniato, ¿sí? Porque también se van a cumplir en pocos meses la noche de los bastones largos, es decir, el momento en el que los científicos son apaleados y sacados de la universidad. Y algunos de nosotros tenemos que decir que si todavía nos quedó alguna idea un poco refrescada, se la debemos a nuestros compañeros, a los otros estudiantes que levantaban la voz y circulaban la información cuando las cátedras en general agachaban la cabeza para subsistir, o por haberse hecho un lugar porque a otros los habían sacado a patadas. Entonces, otra ley que se me ocurrió buscar, o un derecho, recién se reconoce los derechos de los pueblos originarios en la reforma constitucional de 1994, hace poquito. Quiere decir entonces que la independencia es un proceso que por suerte todavía hay mucho por hacer. El desafío es, ¿qué vamos a hacer? Los que tenemos privilegio de estar en una escuela, tenemos el privilegio de poder abrirles el campo del conocimiento y el campo del saber. María Marta les comentó lo de séptimo grado, yo quiero agregar una cosita. Se trabaja desde hace varios años con los maestros, con Rodrigo en séptimo, con una asesora de lengua, con Lucila, que trabaja mucho desde la informática en esto, a considerar que las noticias se elaboran desde un punto de vista, ¿sí? Y va a haber un souvenir que son como un recopiladito de algunas de estos diaritos que hicieron los chicos, y va a estar dicho desde qué punto de vista. Desde el punto de vista de una postura conservadora, de una postura liberal, de una postura más progresista. Después cada uno tomará su camino.